Javi, ¿qué tenemos hoy aquí? Bueno, Pablo, ya lo estás viendo. Tenemos dos unidades del Cupra Formentor, pero esto tiene una explicación. ¿Explicación? ¿Por qué? Porque además son dos Cupra Formentor con diferentes mecánicas, ¿no? En efecto, estamos hablando un poco de las dos versiones de acceso a la gama del subcoupé, si hablamos de motores de gasolina y si hablamos, por ejemplo, del híbrido enchufable. Por aquí, con el rojo, tenemos el motor de 4 cilindros turbo de 1500 centímetros cúbicos y 150 caballos. Y aquí tenemos la variante híbrida enchufable de 204 caballos. Javi, versiones de acceso a la gama, aquel con pegatina C, este con pegatina cero emisiones, orientados, podríamos decir, a un público diferente, ¿no? Eso es, estamos hablando de versiones de acceso en el entorno de los 31.000 euros con descuento. Si hablamos del 1.5 con cambio manual, este DSG es un poquito más caro, unos 2.500 euros más costoso. Ese híbrido enchufable de 204 caballos, pero creo que los dos tienen algo interesante en común, Pablo, y es que hablamos de versiones de acceso, pero tú ves los coches desde fuera y su diseño es, como el de un Formentor, mucho más potente y costoso. Totalmente, además podemos equiparles con diferentes tipos de llantas, con diferentes pinturas, incluso pinturas mate, ¿no? Estamos hablando que en el caso de las dos versiones, estas no lo tienen, no lo podéis ver, pero en ambos casos podemos utilizar, mejor dicho, podemos equipar una pintura gris mate, como por ejemplo la que utilizaría un Formentor VZ, y al final creo que ahí está una de las claves, ¿no?, un poco del éxito de Cupra, en ofrecer esa imagen deportiva sin necesariamente tener que irte a un coche de 300 caballos, que es algo que no todo el mundo necesita. Desde luego. Pues nada, vamos a enseñarlos por fuera y contamos un poquito los detalles. Eso es. Pablo, hablábamos de diseño, cuéntame algo, creo que hay bastantes cosas comunes entre uno y otro, pero bueno, cuéntame, ¿qué tiene este Formentor? De hecho, el diseño es muy parecido, pero bueno, nos vamos a ir a la vista trasera, donde encontramos estos pilotos de LED unidos por esta tira, que quedan también, que se ven por la noche y enseguida reconoces que es un Cupra Formentor. Tenemos el escudo de Cupra, el logotipo de Cupra y luego la tipografía de Cupra en la parte trasera, y en ningún momento vemos la palabra Formentor, tan solo lo vemos en un detallito en el piloto trasero, ahora os lo enseñaremos con más detalle, y en la parte baja tenemos este difusor, así con cierto aire deportivo. Y ya si nos vamos a lo que es la vista lateral, Javi, que también es común en los dos Cupras Formentor, tenemos las barras de techo, tenemos estos pasos de ruedas muy marcados que le dan ese toque musculoso, ese toque anguloso, y unas llantas, las llantas con este color cobre, estas llantas en forma de turbina. Como carenadas, ¿no? Carenadas para darle un toque más aerodinámico al coche, sobre todo en esta variante híbrida enchufable, y bueno, pues le dan ese toquecito exclusivo al coche. Pero como veis, una vista lateral muy chula, una vista lateral con partes muy marcadas, con líneas, con trazos que llegan hasta la parte trasera, con unos cristales en la parte superior que le dan ese toque deportivo, y que a mí sinceramente el diseño de este Cupra Formentor me encanta. Lo estoy viendo desde aquí, Pablo, me gusta mucho esta caída de la carrocería, este aire coupé, lo bien que se integra el alerón trasero. Y es importante, luego lo explicaremos cuando veamos el interior, a pesar de tener esa estética coupé, el interior, sobre todo las plazas traseras, es un coche muy amplio, un coche con un muy buen acceso y sobre todo con una altura al techo bastante considerable, sobre todo en las plazas traseras, teniendo en cuenta este diseño coupé. Bueno, Javi, ¿me enseñas tu Formentor de 150 caballos? A ver, que también... básicamente casi todo lo que has contado es aplicable al mío. Tenemos algunas cosas diferentes. Tenemos estas llantas de aleación de 17 pulgadas, creo que son las más pequeñas que se pueden equipar en el Formentor. Las más pequeñas, de hecho, que se pueden montar. Diseño más sencillo, pero igualmente atractivo. Frontal, esta parrilla ya hiper reconocible con el logo gigantesco en tono copper. ¿Te acuerdas cuando nació este logo que decíamos, no sé si nos termina de gustar, no tal? Pues según lo vamos viendo... 100% reconocible ya. Ahora es reconocible 100%, también con los pasos de rueda marcados como esta variante híbrida enchufable, y los faros delanteros. Faros LED, importante, de serie son siempre de tipo LED. Opcionalmente se puede optar por unos Matrix LED, matriciales más avanzados. Y bueno, hay un par de cositas, Pablo, vente, mira, te voy a contar. Bueno, el paragolpes súper deportivo, con esta estética. Es que es lo que hablábamos. Todo está marcado, si os fijáis, tenemos unos rasgos, unas líneas súper marcadas, los faros como integrados en el propio frontal y luego que se alargan hacia la parte lateral. Si bajamos un poquito el paragolpes, estas partes así color gris, también que le dan ese toque
deportivo y que enseguida es reconocible. Estamos hablando de ello. Estética deportiva en un coche que no necesariamente tiene que tener 300 caballos, que hay mucha gente que no los quiere para el día a día. Desde luego, si veis esto por el retrovisor, claro, no os imagináis que tiene 150 caballos. Eso es. Detalle que a mí me gusta, del que hemos hablado, las barras de techo. Al final esto es útil, ¿no? Porque hay mucha gente que montamos en bici, que necesitamos llevar algo de equipaje extra. Al final aquí es poner unas barras longitudinales, haces que el coche sea todavía mucho más práctico. Vamos a pedir a Óscar que se acerque porque hemos hablado mucho del exterior, pero a mí me gustaría hablar un poquito también del interior, Pablo, porque al final tenemos un interior que prácticamente es similar al de cualquier otro Cupra Formentor, mucho más costoso y mucho más deportivo. Sí, con unos plásticos acabados en tacto blando, sí, con unas costuras también en color cobre, ¿no? Con esa costura que recorre todo el salpicadero, materiales de muy buena calidad en paneles de puertas, materiales de buena calidad en todo lo que es el salpicadero, bien ensamblado y, como dices tú, con un diseño exactamente igual que las versiones más potentes del Cupra Formentor, como el VZ o el VZ5. ¿no? Al final aquí es cierto, tenemos el volante normal, no tenemos el volante que incluye los modos de conducción y el botón de arranque también, pero bueno, lo compensamos, asientos deportivos, fíjate qué pedazo de buckets, qué sujeción lateral ofrece esto. Sujeción lateral y comodidad, no nos olvidemos, porque tienen un poco las dos vertientes, ¿vale? Al final es un tipo de asiento que sujeta muy bien el cuerpo para practicar una conducción deportiva, pero además ofrecen un muy buen mullido para, por ejemplo, realizar largos viajes sin que el cuerpo se canse. Bueno, y más detalles, configuración interior de doble pantalla. Tenemos la instrumentación de 10,25 pulgadas, pantalla central de 12, conectividad total, Apple CarPlay inalámbrico, Android Auto y bueno, espacio, hablamos de espacio antes en las plazas traseras. Lo has comentado. El coche no va nada mal, es un subcoupé, pero ya estás viendo, la puerta abre bastante, el techo sí baja, pero mira, se entra perfectamente y una vez dentro, ostras, tengo un espacio para las piernas y una altura. Incluso en esta versión que lleva el techo solar panorámico y tal. Tenemos en la consola central dos salidas de aire, tenemos puertos USB-C para poder cargar smartphone y teléfonos, y luego en la parte delantera, los respaldos de los asientos, pese a ser los asientos deportivos, tenemos dos prácticos huecos, dos bolsas para poder alojar cosas. Y una de las cosas que estoy viendo también que me gusta mucho es que tenemos apoyabrazos en el asiento central, y luego aparte lo que es la banqueta central, si te fijas, Javi, tiene prácticamente la misma longitud que las laterales. Evidentemente no tiene el mismo diseño, pero tiene esa longitud que, bueno, pues es ideal, por ejemplo, si necesitamos llevar una tercera persona en estos asientos, pues que vaya de manera cómoda, ¿no? Bueno, y detallitos, cosas curiosas, ¿cómo te quedas si te digo que en este coche hay materiales reciclados? ¿Dónde? ¿Dónde tenemos los materiales reciclados? Lo estoy pisando, mira. Tenemos aquí alfombrillas creadas con Econil. ¿Qué es básicamente esto? Bueno, pues es un nylon reciclado. Que, mira, ¿de dónde podemos obtener nylon reciclado? Pues, por ejemplo, redes de pesca que se van al mar, las recuperas y con ellas creas este material. Pues muy bien pensado. Bueno, una última cosa, que ya se me olvidaba, con estos materiales sostenibles y tal, maletero. Maletero. Porque al final es un coche razonablemente práctico. Tenemos la apertura y el cierre eléctricos y ya estáis pudiendo ver. 450 litros de capacidad en esta versión, que para un subcoupé es que es un subcoupé que al final tiene esa vertiente deportiva, esa vertiente un poco de diseño, un poco de comportamiento, de cómo funciona, de lo que transmite el coche, pero luego no nos olvidamos, por ejemplo, de unas plazas traseras que son ideales pues para poder llevar 2 adultos, incluso 3 adultos, y un maletero súper capaz para poder regulares, alojar prácticamente el equipaje de esas plazas. Ya me has visto, me he colado en plano, perdón, pero es que quería asegurarme. Tenemos rueda de repuesto importante, de emergencia. Pero no nos olvidemos, rueda de repuesto, y además llevamos el subwoofer del equipo de sonido Beats, que va integrado en la propia rueda. Eso está muy bien pensado, porque hay muchos coches que cuando llevan el equipo de sonido bueno, por así decirlo, con el subwoofer, prescinden de la rueda de repuesto, y eso es una de las cosas que no termino de entender. O sea, al final o llevas un equipo de sonido bueno o te quedas sin rueda de repuesto. Cupra con este Formentor lo que ha conseguido es integrar el subwoofer del equipo de sonido Beats en la propia rueda de repuesto, que eso es ideal. O sea, yo me quedo con ese dato, 450 litros, debemos reconocer que en el híbrido enchufable la capacidad es algo menor. Debido al espacio de la batería. 325 litros, pero es cierto que hay una batería que hay que alojar. Y bueno, Pablo, yo creo que nos estamos enrollando otra vez. Pues vamos a darle caña a la dinámica de conducir un poquito, ¿no? Para que encontremos con el híbrido. Ya que vamos con el híbrido. Venga, pues vamos con el híbrido.
Javi, subidos ya en el Cupra Formentor e-Hybrid de 204 caballos, realizando un recorrido urbano en modo eléctrico. Ya estoy viendo que vamos en silencio total. Silencio total, hasta 59 kilómetros homologados, no nos olvidemos, ¿Sí? Aunque en condiciones reales de uso estaremos en torno a los 45 o 50 kilómetros, que ojo, ya son kilómetros, moverse hasta 50 kilómetros en ciudad son muchas horas de funcionamiento en ciudad con es el que coche. hay mucha gente que haga a lo mejor unos 40 kilómetros de casa al trabajo, del trabajo a casa, que utilice este coche como un 100% eléctrico. Le da perfectamente. Y sin las desventajas, entre comillas, que tiene un 100% eléctrico. Correcto. Si quieres viajar, tienes tu motor de gasolina. Eso jamás te vas a quedar sin, porque al te final vas a quedar tirado sin gasolina, porque al final funcionamos con gasolina, nos permite ese motor de gasolina, ese 1.4, desplazarnos, hacer un largo viaje combinando las dos motorizaciones. Y aparte no nos olvidemos, Cupra Formentor, coche deportivo, coche con esa esencia que transmite mucho al conducir. Nos podemos ir a un tramo de carretera de montaña a disfrutar de la conducción con nuestro Cupra Formentor híbrido enchufable y luego llegar a la ciudad, ponerle en modo eléctrico y no gastar nada de gasolina. Al final aquí lo que tenemos es un sistema híbrido enchufable que combina un motor 1.4 turbo de gasolina, tú lo has dicho, una unidad eléctrica, una batería, tracción delantera en este caso, la única disponible, y al final es un sistema que también asegura unas buenas prestaciones, porque estamos hablando de más de 200 km por hora. Y baja del 0 a 100 de los 8 segundos, que para mí bajar de 8 segundos ya se considera un coche con prestaciones deportivas, en concreto 7,8 segundos, que no está nada, pero que nada mal. Y luego aparte tenemos ese toque de que llegamos a casa, lo conectamos, un enchufe, entre 3 horas y media, 6 horas en cargarlo, al día siguiente lo tenemos totalmente cargado. Y nada, luego las ventajas que tiene la pegatina cero emisiones en ciudades como Madrid y Barcelona, donde, por ejemplo en Madrid, podemos utilizar el coche por el carril Busbao yendo una sola persona, o poder aparcar gratis en la zona azul y zona verde. No, y aparte que las zonas de bajas emisiones ya es algo que deja de existir teniendo este coche. Correcto, te olvidas de todo. Y hay otro detalle en el que quiero entrar, porque al final tú has dicho hay un enchufe y tal en casa. Creo que eso es una de las cosas que la gente tiene que también hacerse la idea con un híbrido enchufable, ¿no? Tú puedes montarte tu wallbox, ¿no? Correcto. Tu punto de carga en casa de 7 kilovatios, ¿no? 7,4. Correcto. Cargarás más rápido, pero si cargas en un enchufe no hace falta instalar nada más, ¿no? No, porque al final te permite, al tener una batería que no es excesivamente grande, el poderlo cargar. Vale, que se va a tirar un poquito más de tiempo, sí, bueno, pero bueno, que tardarás a 6 horas, ¿no? Puedes prescindir de un punto de carga. Dices tú, voy a ponerlo a un enchufe normal porque dispongo de un garaje y no me voy a gastar el sobrecoste que tiene el instalar un punto de carga. No pasa nada, lo conecto a un enchufe normal, tardará un poquito más, pero se puede cargar sin ningún problema. ¿Ventajas del enchufable? Desde luego. Y luego las ventajas que tiene, sobre todo en ciudad, Javi, el silencio. Al final es un coche muy silencioso, la comodidad, el empuje que tiene, porque al final no nos olvidemos que un motor eléctrico tiene par prácticamente desde que aceleramos, y luego con este Cupra Formentor, en cuanto aceleras un poquito, el coche sale con mucha alegría, y eso en ciudad, oye, pues viene muy bien, sobre todo, bueno, pues ahora, por ejemplo, en una rotonda, donde necesitamos en algún momento disponer de esa potencia, a la salida de un stop, a la incorporación de una autopista, todo eso lo podemos hacer con el motor eléctrico sin problema. ¿Hemos hablado de consumo? No. 1,2 litros homologados. Homologado, vale. Cuando tenemos la batería cargada, cuando descargamos la batería nos estamos moviendo más o menos en consumos de unos 4 litros y medio, 5 litros y medio, un poco en función del uso que le demos al coche, que ojo, no está nada mal, Javi. Pero te digo una cosa, si lo cargas a diario, el consumo de gasolina es cero. Cero. Bueno, pues no está nada mal. Nada, hay que echar cuentas, pero para mucha gente... Al final es más barato, incluso. Para mucha gente este Cupra Formentor e-Hybrid con 204 caballos, pegatina cero y las prestaciones que tiene es más que suficiente, y puede ser su coche de diario gastando 0 litros de combustible en el día a día y luego poderse desplazar. O 6 si se van de vacaciones. O 6 si se van de vacaciones y luego desplazarse los fines de semana, vacaciones, o incluso coger el fin de semana y decir, nos vamos a hacer un tramo de alta montaña con nuestro Cupra Formentor e-Hybrid. Pues sin problema, Javi. Bueno, Pablo, estamos conduciendo ahora por ciudad, pero tú ya llevas unos cuantos días con el coche, has estado probándolo en todos los escenarios. ¿Qué te está pareciendo? Bueno, pues es un coche que me sigue transmitiendo esa dinámica de conducción típica del Formentor, ¿Sí? Esa dinámica en la que el conductor nota por dónde va pisando el coche, en la que el conductor está implicado, y además este Cupra Formentor Hybrid, a pesar de ser un coche híbrido enchufable, disponemos de varios modos de conducción. Tenemos un modo de conducción Comfort, un modo de conducción Sport, y luego uno muy importante que a mí me gusta mucho es el modo de conducción individual. A ver. Pulsa ahí, en el que podemos configurar desde la respuesta al acelerador,
el tacto de la dirección o incluso la dureza de la suspensión en 15 puntos, que a mí esto me parece ideal, amigo, porque bueno, pues podemos ir en modo deportivo pero con la suspensión blanda, ponerla un poquito más dura o incluso extremadamente dura, por ejemplo si queremos que el coche balancee muy poquito. Eso no me lo habías comentado, que tiene suspensión adaptativa. Correcto. Es que solo cambia todo. Cambia el coche, es que al final tenemos, por así decirlo, varios coches en uno. Modo confort para poder circular por carreteras bacheadas, si por ejemplo vamos con la familia, y luego dejamos a los niños en casa, nos vamos con nuestra pareja y decimos, a nuestra vamos tramada, ¿no? A nuestra tramada, a disfrutar de la conducción. Le ponemos la suspensión adaptativa en el punto 15, en el más alto, y el coche, os puedo asegurar que es un coche que dinámicamente transmite muchísimo, que la carrocería prácticamente no balancea, y que vas a disfrutar de la conducción a pesar de llevar un coche con esa pegatina cero emisiones. Vale, y espere, quiero detenerme en eso porque estoy viendo por aquí que tenemos también un par de modos para gestionar la batería. Correcto, tenemos un modo en el que podemos ir en modo híbrido, ¿vale? O sea, al final el coche se comporta como un híbrido, combinando en función de las necesidades que tenga el coche de manera automática el motor de gasolina y el eléctrico, incluso combinarlos. Podemos decir que el coche vaya siempre en eléctrico, como lo llevamos ahora, que vamos por ciudad y vamos en modo 100% eléctrico. Y luego, bueno, pues al final él gestiona de manera automática y de manera perfecta, sobre todo en función del modo de conducción, para transmitir más potencia y que sea más dinámico o gastar poco. Y aquí estoy viendo que también podemos gestionar la recuperación de energía. Correcto, podemos tener un modo automático en el que el coche de manera automática con el radar de velocidad activa él decide, ¿no? Regulando con el coche delante si frena más o menos. Tenemos un modo en el que soltamos el acelerador y tenemos una regeneración fuerte, o una regeneración más suave en la que soltamos el acelerador y el coche retiene pero menos. Y aparte tenemos levas, no nos olvidemos, Javi, caja de cambios DSG de 6 velocidades con levas para poder cambiar a nuestro gusto. Javi, pues solo nos falta hablar del precio de este Cupra Formentor híbrido enchufable. Efectivamente, Pablo. Pues estamos en el torno de los 41.000 euros con descuento, pero sin las ayudas del Plan Moves 3, que el coche se puede adherir a ellas. El precio baja hasta los 37.500 más o menos con descuento en el caso de la edición Tech Edition, o sea, es todavía más barato. Más económico, eso es. Y para quien quiera, porque ya sabemos que para gustos y potencia los colores, hay una versión más potente todavía que esta que estamos conduciendo. De 245 caballos. 245 caballos, es exactamente igual, lo único que cambia es un poquito, bueno, la gestión electrónica para aportar esos caballos extra y tener esos 245 caballos que, oye, que si buscas deportividad y rendimiento, pues ahí los tienes. Ahí los tienes. Pablo, cambio de escenario, ¿no? Hemos dejado atrás la ciudad. Cambio de escenario, carretera de curvitas, carretera de montaña. Hemos cambiado de coche, hemos cambiado de montura. Sí. Ahora tenemos el Cupra Formentor, el 1500 turbo, 150 caballos. Sí. ¿Y qué tal? Pues yo creo que aquí el rollo es otro, ¿no? Aquí el rollo es otro, lo primero porque prescindimos de cualquier tipo de electrificación. Eso es. Tenemos un motor de 150 caballos que a priori podría parecer sencillo, de hecho es el motor más sencillo de la gama Formentor, pero mucho ojo, qué bien va este motor en este coche. Sí, porque al final son 150 caballos, es una cifra razonable, el consumo también es razonable. Estamos hablando de unos 6,8 litros homologados. Que no está nada mal. En condiciones reales es cierto que sea un poquito más allá de los 7, pero para quien busca un coche como este, al final es un coche pues, grande, menos ligero que un compacto al uso, yo creo que es una cifra más que razonable. Es una cifra suficiente para mucha gente que al final, lo que hemos comentado al inicio del vídeo, busca la imagen del coche, busca el tacto deportivo, busca un poco el diseño, pero al final no quiere un motor de 310 caballos para su día a día, quiere este motor, que al final es un motor que gasta muy poquito gracias, bueno, pues a que lleva lo primero un sistema de desconexión de cilindros, que en lugar de funcionar con 4 cilindros a baja carga o cuando vamos llaneando, desconecta 2 cilindros y funciona con 2 cilindros. En el caso de la caja de cambios DSG también tenemos un modo eficiente que ahorra combustible, y que el motor de por sí pues es un motor bastante eficiente. DSG de 7 en este caso, a diferencia del híbrido enchufable, en un modelo que yo creo que también es importante, ¿no? Aquí, quien llega a este Formentor yo creo que también lo hace por el precio, ¿no? Sí. Versión de acceso con entrega inmediata, al igual que el híbrido, eso no cambia. Importante, o sea, si vais a un concesionario de Cupra cuando estéis viendo este vídeo, vais a tener el coche prácticamente en
en el momento, que eso es importante. Equipamiento más que suficiente, con faros full LED, como hemos dicho antes, con una suspensión que ahora hablaremos un poquito cómo va dinámicamente este coche. De hecho, por eso estamos yendo a una carrera de curvas, y un coche que además en esta unidad, como sucede en la híbrida enchufable, llevamos una suspensión adaptativa, Javi, con 15 puntos opcional, hay que decirlo, dureza, opcional, pero que es interesante porque al final, pese a ser la versión de acceso, tenemos opcionalmente esa suspensión, como sucede en otras versiones. Pablo, pero aquí creo que es importante, lo hablamos al inicio del vídeo, ¿no? Al final esta plataforma es la misma que utiliza el VZ, la misma que utiliza el VZ5, entonces al final eso no cambia, tenemos el mismo esquema de suspensión y acceso a las mismas opciones que pueden tener los modelos más tope de gama. Eso es, una plataforma, la MQB, que funciona muy bien, una plataforma ligera, una plataforma que en esta versión y en la gama Formentor con una suspensión trasera multibrazo mejora muchísimo el comportamiento del coche, y la verdad que dinámicamente ahora iremos un poquito por el tramo de curvas, pero el coche qué bien se siente, qué bien va con este motor. A ver, yo llevo conduciendo ya unos cuantos días y es el típico coche, ¿cómo decirte? Un poco comodín, un poco para todo. Al final te sirve para moverte en el día a día, te sirve para viajar, te sirve para darte tu carretera de curvas porque las prestaciones son buenas, el consumo no se dispara, el cambio funciona bien, el DSG-7 es bastante rápido, tienes levas para manejarlo. Y opcionalmente opcionalmente no, de serie viene con una caja de cambios manual de 6 velocidades. Eso es. Y bueno, este es lo que llevamos en la D7. Pero bueno. Al final, lo interesante yo creo que de este coche, como casi todos los que se sustentan sobre esta plataforma, es que son coches muy equilibrados entre confort y lo que es dinamismo. Al menos es mi sensación estos días que lo estoy conduciendo. Y sobre todo cuando monta la suspensión adaptativa. Bueno, claro, es que 15 puntos de regulación. Es que podemos variar, podemos hacer varios coches de uno solo. Pablo, hace un momento hablamos tema precios. Sí. Tema precios, hay que decir que la versión de acceso pura de gasolina, la de cambio manual, es la que ahora mismo resulta más barata de toda la gama. Tiene un precio en el entorno de los 31.000 euros con descuento. Y si quieres disfrutar de esta versión DSG-7, estamos hablando de 33.500. Bien, está muy bien. Cifra razonable, ¿no? Razonable, totalmente razonable. Lo que ofrece el coche, y bueno, a partir de ahí, pues ya lo que decíamos, tienes toda una gama de versiones en las que escoger. Tienes diésel, que hoy en día hay mucha gente que sigue necesitando un diésel por tema kilómetros. Desde luego, es un poco, yo creo que lo bueno de la actual gama Formentor, que tienes multienergías, por así decirlo, al final. Y creo que eso es importante, el mencionar ese punto, porque al final cada cliente o cada conductor puede necesitar ciertas versiones. No tienes por qué estar ligado a una motorización gasolina porque sí, o a una eléctrica. Al final, el poder elegir en función de lo que quieras, y eso creo que es muy importante para el que necesite hacer muchísimos kilómetros y necesite hacerlos de una manera rápida y tranquila. Pues evidentemente la motorización diésel, el 2.0 TDI con 150 caballos, es un motor ideal para hacer muchísimos kilómetros. Versiones híbridas enchufables, bueno, contracción total, ojo, contracción total, eso, que eso es un punto también. Otra variante de 245 caballos, el de 310, o sea, al final tenemos un amplio abanico de posibilidades, y creo que cada una de las versiones orientadas a un público, a un tipo de conductor diferente, y eso creo que es muy importante el destacarlo hoy en día en un coche, o sea, el poder elegir lo que necesitas en cada momento. Y la deportividad, Javi, no tiene por qué ser solo lo que es la parte dinámica. Eso es. Porque este coche lo que tiene también muy bien, y que a mí sinceramente me gusta mucho y que creo que a ti también, es la postura de conducción, ¿no? Bueno, es que creo que es una de las cosas que siempre se suele criticar más de los SUV, ¿no? Esa postura que a veces es un poco elevada, un poco incómoda. Yo ahora mismo voy conduciendo como en un turismo. Piernas estiradas, bajito, una posición, la verdad que parece que llevas un coche deportivo, con el marco de la ventana. A mí me gusta ir bajito, a ti también. Tenemos el marco de la ventana justamente a la altura de la barbilla. Esa sensación de deportividad la tienes con este coche. Bueno, y sobre todo el asiento, antes hablábamos, ¿no? De estos no buckets al 100%, semi-buckets, también tal vez podríamos decir, ¿no? Lo bien que van ajustando el cuerpo, sobre todo en sujeción lateral.
yo creo que la postura es uno de los puntos fuertes de este coche. Y la sujeción, muy buena sujeción lateral y asientos ideales para realizar un largo viaje sin que te bajes doblado, porque tienen un mullido cómodo, puedes regular la postura lumbar, opcionalmente pueden ser eléctricos. Y calefactables, que ojo, que está muy bien. Y esa es una de las cosas que no es una opción a veces demasiado habitual, sobre todo en el mercado español, ¿no? Porque no es tan frío como otros, pero el volante calefactable, los días de También frío, ojo con él. Además calienta muy rápido. Javi, ya estamos en nuestras carreteras de pruebas, carreteras de curvas, ¿Sí? Carreteras con asfalto irregular, con zonas parcheadas, zonas donde la gente huye de este tipo de carreteras, pero que a nosotros nos gustan y que a este Formentor le encanta esta carretera. ¿Sí? Zonas donde te alegras de haber equipado la suspensión adaptativa, porque va trabajando, que da gusto. Zonas donde ves lo bien que va la dirección, y zonas donde yo creo que aquí sí, hay muchas cosas en las que el híbrido enchufable gana. Yo creo que aquí esta versión de gasolina me parece todavía más interesante, porque al final es un poquito más ligera. Correcto. Y eso aporta un puntito de agilidad extra a la conducción, que yo creo que, hablando de un coche como este, nunca está de más, ¿no? La verdad es que sí. Y luego aparte aquí es donde realmente sacas a relucir las bondades de este chasis y sobre todo las bondades de llevar una suspensión trasera multibrazo en la cual cada una de las ruedas va de manera independiente. Da igual cómo de apoyado estés, da igual cuánto de bacheado esté el terreno, que la carrocería va a ir por el sitio, que el coche no va a realizar ningún tipo de cambio de trayectoria, de desviación un poco rara, y que al final, vayas al ritmo que vayas, el coche va a trabajar siempre bien. Sí, y el tramo también, pues donde puedes empezar a sacarle partido a las levas, donde empiezas a ver que el control electrónico, el diferencial que lleva el coche, pues que empieza a trabajar de vez en cuando, y al final pues va un poco de esto, ¿no? El coche es una versión de acceso, pero ya estás viendo, va un rato bien. Y en cuanto a nivel de seguridad, Javi, equipamiento de seguridad, hasta arriba de todo. Bueno, pues es ya lo que hoy en día ofrece prácticamente cualquier coche. Tenemos el mínimo de seguridad, que se aumenta en este caso con elementos, bueno, que te voy a contar. Por ejemplo, puedes combinar el funcionamiento del sistema de mantenimiento de carril con el control de velocidad de crucero adaptativo, y de ahí sale el Travel Assist, ¿no? Que es un sistema de conducción semiautónoma que mientras que tú mantengas las manos en el volante, el coche va a ir conduciendo por ti. Eso es. Pero tenemos cámaras de todo tipo, detector de fatiga para el conductor. Yo creo que de seguridad vamos más bien sobrados. Y además tiene una cosa muy curiosa que no se ha hablado mucho. Llevamos un airbag central entre los dos asientos, justamente sale de ahí, llevamos la pegatina de airbag, para en caso de impacto lateral se despliega un airbag entre el conductor y el acompañante para evitar que los cuerpos en un alcance puedan llegar a chocar. O sea que a nivel de seguridad, este Cupra Formentor, de 10. Sí, versión básica, recordamos. Sí, sí. Pablo, llevamos todo el día conduciendo, yo creo que ya es el momento de esa conclusión final, saber qué te han parecido estas dos versiones de acceso a la gama Cupra Formentor. Bueno, pues comenzando por el 150 caballos, creo que es una versión que no está reñida la deportividad con la potencia. Al final, 150 caballos, un precio accesible y un coche divertido de conducir, un coche que no consume mucho, un coche muy agradable y sobre todo que se disfruta, un coche que el conductor se siente en todo momento involucrado en la conducción. Y en este caso la versión híbrida enchufable pues me sucede un poco lo mismo. Pensamos que los coches híbridos enchufables son coches aburridos, son coches que no transmiten nada, y esta versión con 204 caballos me parece un coche muy divertido también, un coche que se disfruta, un coche que podemos utilizar a diario y hacer en torno a 50 kilómetros en modo 100% eléctrico y luego cogernos una carretera de montaña como la que estamos ahora y disfrutar del coche, ¿no, Javi? Pues sí, y la verdad es que yo de este me quedo con el hecho de que al final, bueno, si lo usas a diario, lo cargas a diario, realmente lo estás utilizando como un coche eléctrico, sin las desventajas, entre comillas, de que tiene un coche eléctrico, ¿no? En términos de autonomía y bueno, y al final esa etiqueta cero de la DGT que te abre muchas puertas en las grandes ciudades. Y de este, ¿qué te voy a decir? Llevo todo el día disfrutándolo, es un coche divertido y que sobre todo, a pesar de ser esa versión de acceso, demuestra en todo momento que es un Cupra, ¿no? Esa imagen deportiva que busca quien llega hasta esta marca. Esa estética tan chula, ¿eh? Eso es. Y bueno, con un precio, ya decíamos antes, en torno a los 31.000 euros con descuento. Este sube un poquito más, 33.500 con la caja
DSG, pero bueno, al final creo que cada uno es bueno en lo suyo y en eso creo que el Formentor es fuerte, porque lo hablábamos antes, incluso hay una versión diésel, por ejemplo. Correcto, si haces muchos kilómetros, tenemos una variante de 150 caballos diésel, tenemos otra variante gasolina con 245 caballos, el 310. Al final creo que es un coche muy versátil para diferentes públicos y yo creo que en función de lo que necesites, pues te comprarás uno u otro. Así que al final yo creo que el resumen es que no se vende solo porque sea bonito, ¿no? No, se vende porque tiene muchas versiones, porque tiene muchas mecánicas y porque es un coche que realmente funciona muy bien.